Si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, por favor, vamos a platicar acerca de la parábola del sembrador. Esta mañana, Lucas 8, vamos a leer solamente de ese capítulo hoy. Y vamos a empezar con los primeros 3 versículos, Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Y bueno, pues en esta escena Jesús ha ido viajando por muchos lugares. Jesús está muy interesado en cumplir el proyecto para el cual Él vino a la tierra, ¿no? Que era el proyecto de predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas. Esto significa la palabra Evangelio. E ir por todas las ciudades, por todas las aldeas predicando acerca del plan de salvación. Dios generó un plan para que la gente se pudiera salvar y pudiera acceder al cielo. Entonces Jesús ha estado viajando por varios lugares, específicamente ahorita está en la región de Galilea, y pues toda la gente ha estado escuchando. Para este momento ya hay mucha gente que sigue a Jesús y han estado siguiéndolo, viendo a dónde va a ir el día de mañana, y pues van de diferentes lugares para escuchar lo que Jesucristo tiene que decir. Y se pregunta a la gente, bueno, ¿y ahora qué dirá? ¿No? ¿Ahora qué va a pasar con Jesús? Porque nunca nadie sabía lo que iba a pasar cuando Jesús se presentaba en algún lugar, ¿no? ¿Qué iba a enseñar? ¿No? Que era lo más importante, pero pues Jesús también sanaba gente, por ahí resucitó a algunos muertos, sanaba enfermedades, etc. Entonces la gente está pues ansiosa de ver qué es lo que va a hacer Jesús el día de hoy. Definitivamente el tema de Jesús era un tema muy atractivo en este momento, y no solo por lo que Jesús estaba haciendo, sino que durante muchas generaciones la gente había estado esperando al Mesías. Durante miles de años ellos habían leído el Antiguo Testamento, sabían en dónde iba a nacer Jesús, más o menos cuál eran las circunstancias que se iban a presentar en la sociedad para que llegara el Mesías. Y finalmente, hace unos 31 años, Jesús nació. Y cuando Él nació hizo muchísimo ruido, ¿no? De repente todo el mundo habló de la estrella de Belén y de los magos de Oriente y de todo lo que pasó en ese momento. Pero de repente como que Jesús se apagó por varios años, ¿no? Aunque al principio fue muy sonado el caso de Jesús y muchos creyeron que era el Mesías, pues de repente como que se apagó, ¿no? Ya nadie supo mucho de Él, como que no figuró mucho. Pero en los últimos meses nuevamente empezó a surgir la persona de Jesús. Y ha estado haciendo todo este trabajo que yo les comento, de ir por todos lados y realmente manifestar que Él es el Hijo de Dios. Jesús tenía todas las credenciales del Mesías, ¿no? Tú ibas al Antiguo Testamento y empezabas a ponerle palomitas a todo lo que decía acerca del Mesías. Y pues llama la atención en este pasaje que estamos leyendo, cómo se refiere solamente a las mujeres, ¿no? No sé si lo notaron ahorita que lo leímos. Tú ves cómo las mujeres jugaban un papel fundamental en una sociedad en donde no las tomaba mucho en cuenta, ¿no? En donde siempre el importante era el hombre, ¿no? El que figuraba, el que hacía toda la actividad. Y la mujer, bueno, claro que en ese entonces tenía un papel importante según la ley de Dios, pero socialmente ya estaba todo descuadrado, ¿no? Ya todas las cosas estaban funcionando mal, y los hombres eran súper machistas y las mujeres como que estaban solamente hechas a un lado. Y en este pasaje vemos cómo para Dios las mujeres son igual de importantes que los hombres, son muy muy importantes. Jesucristo está predicando a un grupo de personas y aparecen estas mujeres, y tú ves que ninguna de ellas le dio la espalda a Jesús. Por ejemplo, en la crucifixión
tú ves que todos los apóstoles salen pero corriendo, no lo dejan, solamente Juan se queda ahí, pero las mujeres ni se mueven, exponiendo definitivamente su vida, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención esta parte. Y bueno, entonces Jesús ya tiene un montón de gente, ya está como siempre rodeado de una multitud y está empezando a hablar. ¿De qué irá a hablar Jesucristo esta mañana? Y dice a partir del versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que crecieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces yo me quiero imaginar la escena. De repente Jesús rodeado de un montón de gente. Era muy conocido Jesús ya en este momento. Y él podría había mucha gente que lo quería seguir, ¿no? Que quería apoyarlo de una u otra forma. Porque recordemos que el pueblo de Israel, el territorio de Israel en este momento está siendo gobernado por el Imperio Romano. Y ellos estaban muy descontentos con el gobierno de Roma, ¿no? Los oprimían y los traían así muy mal. Entonces, cuando ellos ven a Jesús, dicen: claro, Él nos va a rescatar del Imperio Romano y nos va a hacer libres y vamos a poder volver a ser una nación independiente nuevamente. Y en este momento Jesús, al ver a todas las personas, podría haber iniciado un movimiento social o un movimiento político. Sin embargo, Él les cuenta una historia sencilla, una historia muy sencilla. No estamos hoy en el campo, hay mucha gente. De hecho, yo había preparado este estudio porque íbamos a estar en el Story Creek esta mañana, no, pero bueno, no estamos ahí, obviamente. Entonces, pero la escena es esta: están en el campo, la gente es una escena totalmente rural y hay todo tipo de gente. Esta mañana se ha juntado mucha gente para escuchar a Jesús. Y hay de todo tipo de personas. Hay algunos que han venido para ser sanados, otros realmente quieren escuchar el mensaje de Jesús, otros no saben ni por qué están ahí, ¿no? Los llevaron sus papás o los trajeron a la fuerza, o no tienen otra cosa mejor que hacer y pues fueron a ver lo que Jesús tenía que decir. Como en el cristianismo el día de hoy, si tú te metes a una iglesia cristiana, va a haber gente de todo tipo. Definitivamente hay gente que quiere seguir a Jesucristo, pero hay gente que solamente quiere cumplir con la rutina de cada domingo de pues tenemos que ir a la iglesia. Yo espero que cuando vengamos aquí realmente vengamos con la intención de escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y el mensaje de Jesús era radicalmente opuesto a lo que la gente normalmente escuchaba o lo que la gente quería escuchar. Jesús revolucionó totalmente la sociedad en ese entonces. Y entonces les habló, dice el pasaje, por parábola. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial, no una historia sencilla con un significado muy profundo. Jesús constantemente usaba estas herramientas literarias, por decirlo de una forma, para explicar lo que él quería decirles. Había diferentes tipos de parábolas. Hay unas parábolas que se llaman símiles, que decían: el reino de los cielos es como una red, como un árbol, como una fiesta de bodas, ¿no? Entonces él decía: el cielo es como esto. Pero había otras parábolas como esta, en donde él cuenta una historia, en donde cada uno de los elementos tiene un significado, es una metáfora. Entonces Jesús empieza a hablar de una manera muy clara, y algo que es muy importante cuando nosotros leemos la Biblia, de repente queremos encontrar cosas ahí que no hay, ¿no? Y queremos irnos hacia la profundidad y asumir muchas cosas y que esto significa esto y esta es mi interpretación, cuando realmente la Biblia es muy sencilla.
La Biblia no tenemos que complicarla nosotros. Tú ves las historias de Jesús, pues eran bien sencillas, ¿no? Hablaba de las cosas que la gente en ese entonces veía, del campo, de la semillita, del labrador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no tenemos que desarrollar ciencia atómica para poder entender la palabra de Dios, ¿no? O sea, yo espero que cada domingo cuando nosotros escuchemos lo que aquí compartimos, pues nos suene lógico, ¿no? Que no sea algo demasiado complejo para entender, porque la Biblia definitivamente no es así. Entonces Jesús empieza con esta parábola, una escena definitivamente familiar. La gente se dedicaba a eso en ese entonces. Están en ese ambiente y ven, están en el campo, a lo mejor uno está parado en tierra fértil o el uno más para allá está parado en tierra totalmente dura junto al camino. Y entonces Jesús les explica esta parábola. El sembrador salió al camino, salió al campo y empezó a echar su semilla, ¿no? Y cayó en 4 terrenos diferentes, ¿no? Uno cayó junto al camino, otro cayó en las piedras, otro entre espinos, otro en tierra fértil. Y les explica esta historia muy sencilla. Y cuando él termina de explicar, dice que a alta voz, cambia el tono de voz Jesús, de una forma muy enfática, les dice: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Obviamente no significa el que tuviera oídos, o sea, él no dijo el que tenga oídos, oiga. Porque yo creo que todos tenían oídos, o probablemente la inmensa mayoría, todos podían escuchar, pero no todos tenían oídos para oír, ¿no? Realmente Jesús hace énfasis en que dentro de una congregación todos oímos lo que se nos dice, pero no todos tenemos oídos para oír, probablemente. Aun cuando muchas personas son evangelizadas, no todos se convierten, ¿no? Tú puedes ser un simpatizante de la Biblia. Puedes decir, no, pues sí, pues más o menos me gusta, me agrada escuchar, aprender, ¿no? Pero probablemente puede ser una persona que no tiene oídos para oír, ¿no? Que no recibe esta palabra y la asimila en su corazón y la trata de poner en práctica, sino que solamente la toma como información que se le da cada domingo, ¿no? Yo les quiero decir que el formar parte de una congregación, el venir aquí cada domingo, no garantiza ni nuestra salvación ni nuestro crecimiento, ¿no? Porque podemos ser personas que tengamos oídos para oír, podemos ser personas que no tengamos oídos para oír, ¿no? En el cielo nos vamos a hacer muchas preguntas, ¿no? De repente podemos llegar ahí, ojalá que no, llegamos allí, ¿y fulanito dónde está? No, pues no lo he visto, pues quién sabe, a lo mejor no está aquí, ¿no? O habrá a otros a los que les digamos, oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Yo pensé que tú no eras creyente, ¿no? Pero bueno, realmente es importante que nosotros tomemos con mucha seriedad la palabra de Dios. Eso es lo importante de venir aquí, la palabra de Dios. La actitud que yo tengo cuando la Biblia es predicada es crucial para determinar mi estado ante Dios el día de hoy. ¿Cómo estoy yo ante Dios? Depende de la actitud que yo tenga para escuchar su palabra. No puedo oír, pero mi mente está ya en el restaurante al ratito, ¿no? Ya saliendo de aquí nos vamos a ir al... ¿Cómo se llama, Denise? A la gran taberna, ¿no? O nos vamos a ir acá, nos vamos a ir para el otro lado, ¿no? O sea, es importante que estemos enfocados en la palabra, ¿no? Entonces, el sembrador no sabe lo que pasa con la palabra de Dios. El sembrador se dedica solamente a sembrar. El sembrador tiene una chamba: agarrar la semilla y empezarla a esparcir por todos los terrenos, ¿no? Y yo espero con todo mi corazón, en verdad es lo que yo oro todas las semanas cuando estoy pensando en la predicación del domingo, que la semilla que Dios a mí me permite sembrar en verdad caiga en tierra fértil, que prepare nuestros corazones para que recibamos la palabra de Dios de una manera correcta,
¿no? Y en otras ocasiones yo les he pedido que ustedes oren por nuestras reuniones del domingo, ¿no? Porque esta reunión no depende de mí, no depende de que yo prepare la lección o la predicación cada semana. Lo importante es cómo recibimos nosotros la enseñanza, la gracia que Dios derrame para fijar en nuestros corazones estas enseñanzas. Bueno, seguimos con nuestro pasaje, Lucas 8, y ahora vamos a los versículos 9 y 10. Ya que termina de platicar la historia de Jesús, dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Llegan los apóstoles y le dicen: Jesús, por favor explícanos, porque ahora sí no le entendimos. Para variar, ¿no? La verdad es que los apóstoles no eran muy brillantes, como tampoco nosotros lo somos en muchas ocasiones, ¿no? Por eso Jesús es muy paciente con ellos. O sea, Jesús nunca se volteaba y les decía: ¡qué bárbaros! Está bien claro, ¿no? Sino que Él era muy paciente. El carácter de Dios es así. Él es muy paciente con nosotros. Dice en una de las cartas de Pedro que Dios es muy paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces Jesús va y dice: ok, perfecto, no le entendieron, muchachos, no se preocupen, para eso estoy yo aquí. Yo les voy a explicar esta parábola. Y Jesús les dice algo muy profundo, ¿no? Que a lo mejor a simple vista es un poquito difícil de entender. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Y por qué yo digo que es muy profundo? Porque todos piensan, toda la gente piensa: oye, pues Jesús quiere a todos y quiere que toda la gente se salve. Y la verdad es que esto es cierto, pero Jesús no está pidiendo limosna. Jesús no está sentado en la banqueta del cielo esperando a que nos dignemos a buscarlo o a encontrarlo. O sea, realmente Dios es muy firme en lo que dice en su palabra acerca de la actitud que nosotros debemos de tener para encontrarlo a Él, ¿no? Y tú podrías pensar: bueno, pues les contó historias cortitas, historias sencillas para llevarlos al cielo. Y Jesús dice: no. Es más, yo no quiero contar historias para hacérsela a la gente más fácil, sino para hacérsela más difícil. Y aquí les dice: para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. A ver, espérate. Ya me perdí, Santiago, ¿cómo? A ver, barajéamela más despacito. Bueno, las multitudes seguían a Jesús por muchas razones, ¿no? Por muchas razones que yo ya les comenté. Muchos tenían motivos equivocados, ¿no? Como el día de hoy. Mucha gente busca a Dios por conveniencia, ¿no? Nos olvidamos de Dios por completo, lo tenemos totalmente abandonado. Pero claro que cuando necesitamos algo, vamos con Él: Señor, ayúdame, por favor, líbrame de esta bronca, ¿no? Y sácame adelante de esto. Y sabía Jesús que la gente en ese entonces, que está alrededor de ellos en este lugar en el campo, muchos de ellos tenían motivos equivocados. Entonces les cuenta historias que juegan un papel de filtro, ¿no? La gente venía a ver milagros, venía a ver cosas espectaculares, venía a ver ahora qué iba a hacer Jesús. Y Jesús le sale con la parábola de la semillita, y del campo, y del sembrador. ¿Y sabes qué hacía la gente? Se iba. La gente decía: oye, yo no vine a escuchar esto. Yo no vine a escuchar a que me dijeras una historia para niños de 5 años. Yo venía a ver algo pues más profundo, ¿no? Algo más... Entonces Jesús, estas historias las utiliza como un filtro. Finalmente son historias que tienen una enseñanza muy profunda, pero superficialmente parece que no dicen nada, parece que no tienen ningún significado. Y estas historias Él las cuenta para diferenciar a la persona superficial
de la persona espiritual. Aquí era donde realmente la gente decidía si querían seguir adelante con la enseñanza o si se iban a seguir con sus actividades cotidianas, ¿no? Y tú ves que muchos se van, mucha gente dice, yo no vine a esto, yo no vine a que Jesús me platicara una historia de niños, y se dan la media vuelta y se van. Pero hay gente que dice, oye, a ver, yo sí quiero entender, yo sí quiero saber de qué se trata esto, Jesús. Era el filtro que Jesús ponía cuando él contaba sus historias. Él quería a la gente interesada en Él, no la gente interesada solamente en ellos. Y había mucha gente que se iba. Mucha gente en este momento se da la media vuelta y se va. No puede haber profundidad espiritual desde la distancia cómoda de la falta de compromiso, ¿no? La gente tenía que llegar con Él y decirle, Señor, ¿cómo aplica esto a mi vida? A ver, platícame acerca de lo que esta enseñanza tiene para mí. Y entonces Jesús cita a Isaías cuando les está explicando este grupo más reducido de personas. Y les dice, es que hay gente que viendo no ven y que oyendo no entienden. Había alrededor de él un montón de religiosos, de gente que conocía el Antiguo Testamento, que según ellos les enseñaban a las demás personas cómo vivir. Y entonces Jesús les dice, ok, me quieren ignorar, porque ellos llegaban con Jesús y solamente estaban buscando a ver qué decía, a ver cómo lo cachaban en una falla, a ver cómo se contradecía, ¿no? A ver cómo podían ellos elevarse por encima de Jesús, porque ellos estaban siendo envidiosos por la popularidad que Jesús tenía. Entonces Jesús les dice, ¿me quieren ignorar? Ok, voy a hablar para que me ignoren. Les voy a contar una historia para que ustedes me ignoren. Y esta idea de que Jesús nos está rogando, esperando a ver a qué hora volteamos, es equivocada. Obviamente Jesús se muere de ganas que lo busquemos. Dios está anhelando y trayendo a nuestra vida todo lo necesario para que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él. Pero finalmente Dios no está rogando, no podemos tener la actitud de no me importa Dios y yo le voy a hacer un favor a Dios el día que yo me acerque a Él, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciaba Jesús a las personas que realmente lo querían escuchar y lo querían seguir de aquellas personas que solo estaban viendo el show? Bueno, pues a través de este tipo de historias. La gente que se quedara era la gente que estaba interesada en Él, ¿no? Entonces la gente que decía, oye Jesús, haz milagros para que yo te crea, dame una señal para que yo sepa que esto es cierto, ayúdame para que yo te siga y para que si me ayudas yo te prometo que voy a cambiar, Dios. Y entonces Jesús dice, el sembrador salió al campo. No había otra gente que decía, oye Jesús, yo te quiero apoyar económicamente para que derroques al imperio romano. Y Jesús les decía, el sembrador salió al campo, ¿no? Y la gente así como que, bueno, pues ya me voy. Estas historias eran un filtro. Estas personas no buscaban que Cristo los salvara, sino que ellos buscaban que Cristo hiciera lo que ellos querían, lo que ellos querían que hiciera. Yo te quiero hacer una pregunta y me gustaría que tú interiormente respondas esta pregunta. ¿Para qué buscas a Jesús? ¿Cuál es el motivo por el cual tú acudes a Dios? ¿Para que haga milagros? ¿Para que te ayude? Y si no lo hace, ¿lo vas a seguir buscando igual? ¿Vas a seguir con esa actitud de buscar a Dios? Si es así, si no es así, Jesucristo te va a decir, el sembrador salió al campo a echar sus semillitas, ¿no? Y lo que yo quiero que entendamos a través de todo esto que vamos comentando es que a Dios no nos lo podemos cotorrear, no podemos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Hay una canción que todos conocemos que es muy popular, A Mi Manera, ¿no? Y ese podría ser el himno de la humanidad, hasta con Dios. Yo quiero que las cosas se hagan
a mi manera, como yo quiero y como yo digo, ¿no? Y finalmente tú ves Jesús es todo amoroso, todo misericordioso, pero es muy firme. Y Él dice, oye, si me vas a seguir, necesitas seguirme bien. Y necesitas hacer las cosas como yo digo que se hagan. Hay un camino, hay un propósito, hay una forma de hacer las cosas. Tú te tienes que adaptar a lo que Dios dice, no a lo que nosotros como seres humanos pensamos, ¿no? Nuevamente, muchas personas buscan a Dios solamente para ver qué beneficio pueden obtener. Pero yo te tengo que decir también por otro lado, Dios está dispuesto a comprometerse hasta la muerte con aquellos que lo buscan de a de veras, con los motivos correctos. Checa tus motivos, checa por qué estás buscando a Dios, ¿no? Entonces, a estos 12, los apóstoles que van con Él, ellos sí se quieren quedar, llama la atención porque ellos, dentro de sus dudas, dentro de su falta de entendimiento en muchas ocasiones, finalmente tú ves una sinceridad total en ellos. O sea, en una ocasión cuando igual Jesús está predicando de la misma forma y dice que la multitud se va, ¿no? Y entonces llegan los apóstoles y Jesús les dice, ¿y ustedes también se van a ir? Y ellos le responden, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Nos vamos a regresar a la vida? ¿No? A que las circunstancias nos sigan llevando de un lado a otro como era antes. Para nada, Señor, ¿a quién iremos? No tenemos a dónde ir. Y esta debería de ser una frase que como seres humanos deberíamos de entender profundamente. ¿A dónde vamos sin Dios? ¿No? A que la vida siga. Ayer platicábamos con unas personas el tema de siempre, más o menos a nuestra edad. Qué rápido se va la vida, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Me acuerdo de tus hijos que estaban bien chiquitos y no, pues ahora ya están bien grandotes y ya ahora ya se casaron, ¿no? Se va bien rápido la vida, ¿no? Y la pregunta es, ¿a dónde vamos? O sea, si tú solamente te enfocas en esta vida, en las cosas que este mundo te ofrece, pues la verdad es que vas a terminar frustrado porque todo se va bien rápido, ¿no? Y todo deja un pequeño vacío en nuestras vidas, o en muchas ocasiones un gran vacío, ¿no? Y si te enfocas solamente en las cosas de la vida, la verdad es que la vas a pasar mal. Estos hombres, estos jóvenes, lo entendían perfectamente y le decían, Señor, ¿a quién iremos? La multitud se fue, ¿no? Como la multitud en esta vida se aleja de Dios, pero hay unos pocos, siempre hay un remanente fiel, dice la Biblia, que permanecen buscando a Dios. Y entonces estos hombres dicen, no, nosotros nos vamos a quedar aquí contigo, ¿no? Y la gran mayoría de la gente se va. Y tú puedes decir, oye, ¿qué a Jesús nadie le enseñó? No le hubieran podido regalar un libro de cómo hacer que la iglesia crezca, ¿no? Queremos una iglesia grandota de mucha gente. Y Jesús decía, no me importa el número, no me importa la cantidad, me importa la calidad de gente. La gente que verdaderamente quiera seguirme. Lo importante de una iglesia no es que haya mucha gente, sino que la gente que está, sea poca o sea mucha, sea gente que está comprometida con Dios, comprometida a muerte con Él, como Él está comprometido a muerte con cada uno de nosotros, contigo. Dios quiere comprometerse contigo. Dios es un Dios de pactos. En el Antiguo Testamento Dios pasaba haciendo pactos, empezando con Noé, platicábamos hace unas semanas, ¿no? Cuando puso el arco iris, ¿no? Con Moisés. Sí. Ahora sí no me equivoqué. Con Noé, ¿no? O sea, él hizo un pacto y dijo, ¿saben qué? Yo quiero comprometerme contigo. Con Abraham le dijo, de ti voy a hacer una nación que no te imaginas. Y a ti te dice, yo te quiero bendecir, nunca te voy a dejar, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, yo soy alguien que quiere estar contigo todos los días, todo el tiempo, durante toda la vida. Eso es lo que Dios quiere hacer y quiere que nosotros tomemos nuestra parte del compromiso. Y bueno, después viene la explicación, ya que se fue todo el mundo, ya que quedaron solamente los que realmente querían escuchar. Entonces Jesús les explica y les dice a partir del versículo
del versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ok, entonces así empieza la explicación. La semilla es la palabra de Dios. Y tú podrías decir, oye, pero aquí Jesús como que se le pasó un detalle. El sembrador, ¿no? Está explicando todos los elementos de la parábola, la semilla, el camino. ¿Y el sembrador? ¿Por qué no es explicado aquí? Porque el sembrador no es el personaje principal. No que no sea importante, porque la semilla pues no se siembra sola. Pero hoy vivimos en un mundo cristiano en donde se habla de los pastores como los personajes principales, ¿no? Y hay gente que es muy conocida porque es un doctor, y es un esto, y es un el otro, y tiene libros, y tiene conferencias, y tiene todo esto. Y ¿sabes una cosa? El sembrador no es el personaje principal, no es lo más importante. Lo más importante es la semilla, ¿no? Una de las razones por las que podemos no entender esta parábola es porque no vemos cómo empieza. La semilla es lo más importante, la palabra de Dios es lo más importante. Yo en verdad espero que ustedes crean, sepan que cada domingo lo importante de reunirnos aquí es que abrimos la Biblia. Eso es lo importante, la semilla es lo importante, ¿no? ¿Cómo llega Dios a la vida de una persona para transformarla? A través de la palabra, a través de los versículos de la Biblia, de cómo tú te tienes que arrepentir, cómo tienes que abrir la puerta de tu corazón a Dios, cómo puedes entender que Él te ama. Y todos estos elementos necesarios para entender la salvación es a través de la semilla, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos crecer nosotros? ¿Cómo tú puedes crecer en tu relación con Dios? A través de la semilla. Todos los principios de la Biblia que hablan acerca del matrimonio, de los hijos, de las actividades cotidianas que nosotros tenemos, ahí están. La semilla es lo importante, ¿no? Cuando una iglesia pierde de vista la palabra de Dios, pierde de vista que lo importante es la semilla, entonces poco a poco empiezan a dedicarse a otras cosas: activismo político, labor social, costumbres de la iglesia, de que hacen esto y hacen el otro. Realmente lo importante es la Biblia, que nosotros nos enfoquemos en la Biblia. No hay nada más que la Biblia. Podemos complementarla, yo lo hago. Cada vez que compartimos algún tema, bueno, pues a lo mejor hay datos históricos que nos sirven para complementar la Biblia, o algunas anécdotas o cosas así. Pero realmente lo importante es la semilla. Lo importante es la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuánta Biblia hay en tu vida? ¿Cada cuánto lees la Biblia? La Biblia es muy necesaria para nosotros. Yo les he dicho siempre, es muy importante vernos los domingos, ¿no? Porque aquí podemos aprender y entender muchas cosas. Pero lo más importante en tu vida espiritual es que cada día tú vayas a la palabra de Dios y que vayas regando esta semillita que fue plantada en tu corazón, y que hagas crecer todos los principios de la Biblia dentro de ti. Tú te encuentras con Cristo cada vez que abres su palabra, ¿no? Entonces no dejes de orar, no dejes de leer todos los días. El sembrador bien puede ser reemplazado, ¿no? Pero la palabra de Dios nunca, ¿no? Entonces, algo que llama también la atención, bueno, cuando Jesús empieza a explicarles a este grupo pequeño de personas que decidieron quedarse, Él dice, ok, ya entendimos que la semilla es la palabra de Dios, es muy importante. Sin semilla no hay nada, no hay crecimiento, no hay fruto, no hay absolutamente nada. Entonces vamos a empezar a echarle en diferentes terrenos. Pero ¿sabes qué llama la atención? Que hay mucho terreno pobre alrededor. Si te das cuenta, los diferentes terrenos que hay, en su mayoría son terrenos incapaces de producir fruto, ¿no? Voltea a ver hacia alrededor, con tus amistades, con tus familiares. Hay mucho terreno pobre, hay mucho terreno que no quiere escuchar la Biblia, que tú les hablas de la palabra de Dios y te dicen, otra vez ya vas a empezar con lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, estos terrenos hablan de una realidad que hay
en este mundo. Hay poco interés en la palabra de Dios. También platicábamos hace algunas semanas acerca de los tipos de caminos. Se anda cayendo esta cosa. Ustedes disculparán, estábamos hablando de los... ¿Se apagó? Estábamos hablando de los diferentes... ahí sigue, perdón. De los diferentes... De los dos caminos por los que el mundo va. ¿Sí está? Gracias. Los dos caminos que hay de los cuales hablaba también Jesús, ¿no? El camino ancho y el camino angosto, la puerta ancha y la puerta angosta, ¿no? Entonces tú ves que la mayoría de la gente va por este camino. Es ancho porque necesita ser ancho, porque hay mucha gente que va por este lugar. Esa es la representación de Dios. Entonces, bueno, pues Jesús empieza a hablar de estos terrenos. El primer terreno, dice el versículo 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen. Esta semillita que cayó junto al camino, dice, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. No es como si aventáramos aquí una semillita aquí en la calle, ¿no? La aventáramos ahí. ¿Qué crees que va a pasar con esa semilla? Pues absolutamente nada, ¿no? O sea, aquí en el garage yo quiero plantar unos jitomates y pongo ahí la semillita y le echo agua y todo, pues no va a pasar absolutamente nada. Bueno, así es esta semilla, ¿no? Es la palabra que no causa nada en la vida de las personas. Y puede venir a nuestra mente todas aquellas personas, como yo les comentaba ahorita, de que tú les tratas de sembrar y les tratas de compartir algo y pues de plano no pasa nada, ¿no? Pero yo les quiero pedir que apliquemos a nosotros esta lección. La palabra que nosotros escuchamos puede caer en nuestro corazón como si nuestro corazón fuera ese terreno que está junto al camino, ¿no? Que de repente cuando llegamos al carro ya ni nos acordamos de lo que ahorita saliendo de la predicación, de qué fue, qué nos quiso decir Dios, absolutamente nada. No nos acordamos de nada de lo que escuchamos. Son puras, son palabras que caen en un terreno indiferente, ¿no? Analicen lo que escuchamos aquí, ¿no? Mediten. Dice la Biblia que nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar en él día y noche. O sea, qué padre que tú puedas comentar, oye, fíjate que lo que escuchamos hoy, a mí me gustó esto, o yo entendí esto, o lo quiero compartir con otra persona. O sea, que realmente la palabra de Dios sea digna de nuestra meditación, de darle vueltas, de rascarle un poquito a ver qué es lo que más podemos sacar de ella cuando la vamos escuchando. Entonces, este es el primer terreno, ¿no? Un terreno totalmente indiferente, ¿no? En donde la palabra no causa nada, ¿no? El segundo terreno es en el versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ok, tienen una llamarada de entusiasmo, ¿no? De repente les causa entusiasmo lo que escucharon, pero no se profundiza, son puras emociones. Y algo que es muy importante que nosotros aclaremos aquí es que la vida al lado de Dios no es una vida llena de emociones, ¿no? Yo me acuerdo que al principio, cuando yo recién me convertí, nos llegó una persona y me dijo, no, Dios y yo así somos uno. Yo quiero vivir para Dios y Dios es lo máximo y no sabes, me siento así, me siento así. Y yo decía, oye, yo no me siento así, ¿no? Como que me gustaría también tener esta emoción y todo, ¿no? Aunque yo en ese entonces estaba bien en mi relación con Dios, no estaba mal, o sea, yo estaba aprendiendo cosas, Dios me estaba ayudando a crecer en algunas áreas y todo. Pero yo decía, pero yo no me siento de esta forma así tan eufórico y tan emocionado y todo esto. Bueno, la vida cristiana no es así, no tiene que ser así. Claro que hay veces que sí te sientes muy contento y muy lleno y muy agradecido, padrísimo. Pero realmente la vida cristiana no es una vida dominada por nuestras emociones, sino en tu constancia, en tu trabajo para Dios constante. O sea, tú vas a poder ir
sintiendo esa paz en tu corazón. A lo mejor hay emociones, a lo mejor hay otras cosas, pero lo importante es el gozo que tú tengas, aquellos frutos del Espíritu de los cuales habla Gálatas, ¿no? Que tengas amor, gozo, paz, paciencia. Esta es la manifestación de una correcta relación con Dios, no las grandes emociones y todo esto. Esta semillita cayó así, cayó en un terreno en donde alguien dijo, no, qué padre Dios, tú y yo de aquí al fin del mundo, ¿no? Y de repente al otro día ya andaba la persona en lo mismo, ¿no? Ya se le olvidó lo que escuchó, no causó un impacto profundo, le llamaba a una persona milagros de 5 minutos, ¿no? Bueno, tu vida se basa en las decisiones, no en las emociones, no en este tipo de eventos de esta forma. Las pruebas realmente son las que van a ir manifestando nuestra condición espiritual, ¿no? Cuando las cosas ya no están tan bien, ¿no? De repente cuando vienen circunstancias así medio adversas, que a lo mejor ya no vas a estar tan emocionado y tal, ¿no? Ahí es donde realmente tú te vas a dar cuenta de cómo está tu vida espiritual, si tú mantienes esos frutos del Espíritu, aún dentro de las circunstancias adversas. El tercer terreno del versículo 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, ¿no? Aquí es a lo mejor una espina una semilla que cayó en un territorio, a lo mejor empezó a producir fruto, a lo mejor empezaron a salir bien las cosas en la vida de esa persona, pero dice que yéndose, ¿no? De repente llegaron las riquezas, los afanes, los placeres, ¿no? Todo eso de lo cual nosotros somos bombardeados constantemente para que dejemos de ver a Dios. Yo a lo mejor como creyente de algunos años en donde yo he visto que Dios pues ha ido trabajando de una u otra forma en mi vida, pues a lo mejor yo sé que del camino 1, el terreno 1 no soy, ¿no? El terreno 2, pues a lo mejor tampoco, porque Dios ha ido produciendo algunas cosas. Pero el tercer terreno a lo mejor sí me inquieta. Yo sé que en cualquier momento, cualquier persona de los que estamos aquí, podemos aferrarnos a las cosas de esta vida, ¿no? Hundirnos en nuestros problemas y dejar de ver la grandeza de Dios y la realidad de Dios. Podemos hundirnos en todas estas circunstancias y dejar de ver al dueño de las circunstancias, ¿no? Qué importante es que nosotros mantengamos nuestra vista siempre en Dios, ¿no? Que no nos enfriemos. A esto se refiere, ¿no? Que empiezas muy bien, que ahí la llevas y de repente pueden ser las cosas de la vida, o puede ser apatía, o puede ser flojera, o puede ser cosas que digas, ¿sabes qué? Ya como que ya no me interesa tanto esto. Esa es esta semilla que cayó entre espinos, ¿no? Que oyeron la palabra, la recibieron, empezaron a crecer, pero se fueron y se empezaron a ahogar con los afanes, con las riquezas y con las cosas que no tienen que ver con Dios. No necesariamente cosas malas. Aquí no está hablando de que se fueron así a la vida de pecado, a las cosas de antes, no. Sí nos podemos enfriar con cualquier cosa, ¿no? Hace poquito escuchaba una persona que decía, yo tengo un ministerio para Dios y estoy escribiendo libros y estoy haciendo un montón de actividades y conferencias. Una persona que es un pastor, ¿no? Y se dedica de tiempo completo a esto. Y decía, yo llego a un momento en donde me di cuenta de que con tantas actividades me estaba enfriando en mi relación con Dios. Había dejado de orar, había dejado de leer. Claro que preparaba todos mis sermones y mis libros y todo esto, ¿no? Claro que esas cosas no son malas, al contrario, es buena la actividad de este hombre. Pero esa semilla estaba cayendo en espinos. Estaba siendo ahogado por todas las actividades que este hombre tenía, ¿no? Entonces, checa muy bien, no permitas que haya nada que te desvíe de lo más importante. Lo más importante es tú y Dios. No debes de estar atento porque el enemigo, platicábamos la semana pasada de las cartas del enemigo, esas cartas que te dicen, hombre, no te preocupes, no es para tanto, a ratito, mañana, si no leíste hoy,
bueno, ya leerás mañana. No, me gustaría que no comieras hoy y que mañana comieras doble. Pues no se va a poder, no te va a afectar eso. Bueno, en tu relación espiritual con Dios es exactamente lo mismo. Y bueno, finalmente llega el cuarto terreno. En el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sale? Este es el único terreno en el cual nos deberíamos enfocar nosotros, ¿no? Y como siempre, muchas veces lo hemos platicado aquí, nosotros somos gente imperfecta, gente con errores, con fallas, y desafortunadamente vamos a seguir siendo así hasta el último día de nuestra vida. No digas, híjole, yo de este terreno no puede ser que la Biblia vaya a producir grandes cosas en mí porque pues yo voy a seguir fallando. Bueno, si te sirve de consuelo, todos vamos a seguir fallando. El objetivo no es perfección, el objetivo es avance, que vayamos mejorando, que vayamos cambiando, que le permitamos a Dios ir produciendo estos frutos. No, algunos tendrán un fruto, otros tendrán mayor fruto, pero la idea es que Dios vaya con esta semilla, entre a nuestras vidas y vaya germinando, que vaya creciendo esta semilla en nosotros. La semilla está siendo regada constantemente en tu vida, ¿no? Constantemente tú escuchas la palabra de Dios, lees la Biblia, y realmente Dios, a través de todos estos elementos, es como va regando la semilla en ti, ¿no? Y la semilla es la que hace todo el trabajo en tu vida, pero tú decides qué tipo de camino eres. No es de que a ti te tocó ser camino de espinos. Realmente Dios ha llamado a que todos seamos un terreno con buena tierra, con tierra que pueda hacer mucho fruto, ¿no? Entonces tu corazón debe de estar comprometido con Dios, ¿no? Para que Él pueda hacer este fruto en ti. Si no, Jesús nos va a contar historias. Vamos a ser de aquellas personas que vamos a decir, o sea, realmente lo que Jesús está diciendo es, mira, todos estos cuates que ya van de regreso a su casa, son estas personas, son este tipo de caminos. La semilla no cayó junto al camino. Mira, los de allá son cuates que van entre espinos, ¿no? Que algún tiempo estuvieron bien, pero ahorita no quieren saber nada de mí. Y los de allá son personas indiferentes. Es lo que Jesús les está diciendo a los apóstoles que en este momento se han quedado, ¿no? Entonces, podemos terminar nuestro estudio con esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Oigamos lo que Dios tiene que decirnos, ¿no? Y aprovechando este tema, quiero invitarlos a que profundicemos más en la palabra de Dios, ¿no? Recibimos cada domingo nuestra enseñanza aquí. Platicaba hace poquito con Jorge acerca de esto. O sea, tenemos un estudio de discipulado a través del cual podemos profundizar más en muchos temas. Los quiero invitar a que se discipulen, a que oren por esto, ¿no? Tenemos un estudio con los hombres, nos reunimos los jueves en la noche aquí en la casa, para compartir la Biblia, para ir viendo preguntas, respuestas, todo este asunto, cosas un poquito más a detalle, como Jesús lo está haciendo con sus discípulos. Les hablaba a muchas personas, pero hay unos cuantos que decían, a ver, ¿y por qué esto y por qué el otro? Y explican, y así lo podemos ver aquí en estos estudios de discipulado. No pierdan la oportunidad, oren para que Dios los guíe y puedan ustedes unirse a este grupo de discipulado. También las mujeres se ven con Viris los viernes, ¿sale? Entonces, bueno, pues ojalá que esta semilla de hoy haya caído en tierra fértil y que podamos meditar en las enseñanzas que Dios quiso poner en nuestras mentes el día de hoy. Vamos a poner